Hola niñas y niños de sexto año básico. Bien, bienvenidos a esta quinta clase a través de esta forma, ya a través de las explicaciones para el trabajo en el texto. Hoy día lo que vamos a explicar en esta quinta clase es la descomposición en factores primos de la página 40 y la 41 y el mínimo como un múltiplo de la página 42 y 43. El trabajo de ustedes en esta oportunidad será bastante corto, ¿ya? Y al final les voy a explicar lo que deben hacer como para practicar un poco los contenidos que hemos visto hasta el momento. Pues bien, vamos a recapitular un poco con la clase anterior que decía que nosotros conocimos lo que eran los números primos y los números compuestos. Los números primos dijimos que eran todos aquellos que se multiplicaban por uno o por sí mismo. O sea, por ejemplo el 3, dijimos que era un número primo porque en las únicas tablas que aparecía era 1 por 3 y 3 por 1. O sea, en ninguna otra tabla daba como resultado 3. En cambio, por ejemplo, el 6 aparecía en la tabla de 1 por 6, 6 por 1, 3 por 2 y 2 por 3. O sea, en todas esas tablas daba como resultado 6. 1 por 6 es 6, 6 por 1 es 6, 3 por 2 es 6 y 2 por 3 es 6. O sea, cuando tiene solo dos resultados, es un número primo, y cuando tiene más de dos resultados, en este caso, es un número compuesto. ¿Ya? La idea es que ahora vamos a olvidarnos un poco de los compuestos o vamos a practicar a través de los compuestos para la descomposición en factores primos. ¿Cómo es esto? Mira, lo que nosotros vamos a tener que hacer en el texto, ¿ya?, es descomponer números a través de factores primos. ¿Cómo es eso? Mire, por ejemplo, voy a colocar el número 12, ¿ya? Descomponer el 12 en factores primos, cuando hablamos de factores, estamos hablando de multiplicaciones. Recuerden que factor por factor nos da un producto, o sea, factor por factor, producto, multiplicación. Entonces, lo que debemos hacer es descomponer en factores, en multiplicaciones de números primos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Primero, ustedes tienen que buscar dos números que multiplicados entre sí les den como resultado, en este caso, 12. Por ejemplo, yo puedo colocar el 6 y puedo colocar el 2. Porque 6 por 2 es 12. Cuando coloqué 6 por 2, tengo que ver cuál de estos dos números es primo. En este caso, el 6 no es primo, porque como ya lo vimos aquí, es un número compuesto. En cambio, el 2 es un número primo, porque para que me dé 2, solo se multiplica 2 por 1 y 1 por 2. O sea, tiene solo dos multiplicaciones que hacen que sea primo. Entonces, como nos pide factores primos, lo dejamos hasta ahí. Pero nos queda el 6. El 6, vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 6. Entonces, a mí se me ocurre que puede ser 3 por 2. ¿Ya? Ahora, en el caso de que usted diga, por ejemplo,
3 por 1, perdón, 6 por 1, lo que va a hacer es que va a tener que repetir el 6 de nuevo. Entonces, cada vez que ustedes multipliquen por 1, no es lo correcto. Entonces tienen que buscar dos números o dos factores diferentes a 1 para encontrar el resultado. Ahora, me salió el 3 y el 2. El 2, como lo tengo acá arriba, ya sé que es primo, por ende, lo voy a dejar hasta ahí. Y el 3, como me dice acá en este lado de la pizarra, que es primo, el 3 también es primo. Entonces, como ya no tengo que hacer ningún número más, lo que voy a hacer es que voy a copiar todos los números primos que me salieron en el ejercicio. En este caso, empiezo con el 3, por el 2 y por el 2. Entonces, si yo multiplico, 3 por 2 es 6 y 6 por 2 es 12. O sea, llego al mismo número que está acá. Pero lo que hice fue escribir una multiplicación con puros números primos. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, ya vamos a ver otro número. El 40. ¿Ya? El 40, ¿ya? Para poder resolverlo, ustedes tienen que nuevamente buscar una multiplicación de dos números que les dé 40. Recuerden, en este caso, la idea es que ustedes puedan hacer cualquier multiplicación que les dé ese número. Yo puedo colocar aquí 4 por 10, porque 4 por 10 es 40. Y para eso, yo voy a ver, por ejemplo, si el 4 es primo. El 4 no es primo porque para que me dé 4 puede ser 1 por 4, 4 por 1, y en la tabla del 2 por 2 también sale 4. Entonces, como tiene 3 multiplicaciones, es compuesto. Entonces, como es compuesto, obviamente no es primo y no lo puedo dejar hasta ahí. Tengo que buscar otra multiplicación que me dé 4. En este caso, puedo elegir 2 por 2, porque recuerden que les dije que 4 por 1 no se puede hacer porque multiplicar por 1 es repetir el 4 acá abajo. En este caso, al multiplicar 2 por 2, me doy cuenta que este 2 es primo y queda hasta ahí. Ese 2 también es primo y quedó hasta ahí. Me queda el 10. Voy al 10. Busco dos números que multiplicados me den 10. En este caso, para que me dé 10, puede ser, por ejemplo, 5 por 2. ¿Ya? Ahora tengo que ver si el 5 y el 2 son números primos. El 5 lo voy a hacer acá arriba. Para que me dé 5 es 1 por 5 y 5 por 1. Pero no hay ninguna otra tabla que al multiplicar dos números me dé 5. Por ende, tiene solo 2 y el 5 es un número primo. Entonces quedó hasta ahí. Y el 2, al igual que estos dos, y lo que me explica acá del 2, también es un número primo. Entonces llegamos a puros números primos que no se pueden encontrar con otra multiplicación. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a copiar este 2 por este 2, por este 5 y por este 2. O sea, todos los números primos que aparecen. ¿Ya? 2 por 2 es 4.
5 por 4 es 20. Y 20 por 2, 2 veces 20 es 40. Y este 40 es el resultado. O sea, eso es una descomposición de números primos. Si ustedes tienen números más grandes, ya pueden hacer el mismo trabajo. Pueden ir en una hojita de su cuaderno o en un espacio del libro haciendo estos arbolitos hacia abajo, diagramas de árbol, en los cuales pueden ir encontrando el valor y los resultados que les van a dar la multiplicación de lo que ustedes quieren. Y después, cuando lleguen a todos los números primos, van a encontrar el valor de lo que están haciendo. ¿Estamos claros? La idea es que siempre descompongan con los números primos. Bien, ahora nos toca ver lo que es el mínimo común múltiplo. El mínimo, ya, en palabras sencillas, voy a tratar de explicárselos aquí. Mínimo es el menor. Común podría ser igual. Y el múltiplo, bueno, ya sabemos cuáles son los múltiplos, que son los resultados de una tabla o de un número que nos están pidiendo. O sea, ¿qué tenemos que ver con el mínimo común múltiplo? El menor número igual entre los múltiplos. ¿Ya? Vamos a explicarlo acá abajo para que nos quede más claro y lo entendamos de esta manera. ¿Ya? Existen dos formas de encontrar el mínimo común múltiplo, pero primero vamos a entender el concepto o reentender el concepto del múltiplo. Lo vamos a explicar rápidamente porque ya hay una explicación en un video anterior que nos dice cuáles son los múltiplos. Por ejemplo, la idea es que lo entendamos de esta manera. Los múltiplos de 4, dijimos nosotros que eran los resultados de la tabla del número que nos estaban pidiendo para entenderlo de una manera fácil. Y que siempre se empezaba con el mismo número que nos estaban preguntando. Si es 4, se empieza con 4. Entonces, los múltiplos de la tabla del 4 son los resultados de la tabla del 4. 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 16, 4 por 5 20, ¿ya? O, si queríamos hacerlo de esa manera, si es que no sabíamos las tablas, cosa que tienen que practicar, recuerden, lo podíamos hacer sumando de 4 en 4. 20 más 4 es 24, 24 más 4 es 28, 28 más 4 es 32 y sucesivamente hasta el infinito. Ahora, les voy a dar una explicación. La explicación es la siguiente. ¿Por qué se dice que tienen que encontrar el número menor igual entre los múltiplos? Bueno, primero, porque si yo busco los múltiplos iguales entre 6, por ejemplo, 8, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es que si busco el mayor número, vamos a seguir hacia el infinito y nunca acabar. ¿Qué tengo que encontrar en el mínimo común múltiplo? El mismo número que esté arriba y que aparezca acá abajo, pero que sea igual, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo busco los múltiplos de 6, voy a empezar con el 6, y si busco los múltiplos de 8, busco 8, empiezo por el 8.
Luego digo 6 por 1 es 6, 6 por 2 es 12, 6 por 3 es 18, luego 18 más 6 es 24, y 24 más 6 es 30, y vamos a dejar hasta ahí. Porque tampoco es la idea que llenemos con 40 números los múltiplos de 6 si es que en el 8 aparecen antes. Entonces, vamos a ir viendo ya los de la tabla del 8. ¿Ya? 8 por 1 es 8. 8 por 2 es 16. ¿Ya? El 16 no está acá arriba. 8 por 3 es 24. Pero el 24, si yo me doy cuenta, aparece acá abajo y aparece ahí arriba. Entonces, vamos a dejar hasta aquí y vamos a dejar hasta aquí. Y el mismo número que se repite en el 8 y en el 6 es el 24. Y este es el mínimo común múltiplo, o sea, 24. ¿Y por qué 24? Porque es el menor número, es el número más chico que aparece en los dos lados iguales. Si fueran tres números, el 6, el 8 y el 12, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el 12, yo diría 12 por 1 es 12 y 12 por 2 es 24. Y aquí me aparece también de los primeros el 24 que se repetiría en las 3 o en los 3 múltiplos. ¿Ya? Entonces, el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 12 es 24. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. Y la otra forma de hacerlo es ocupando una tabla. ¿Ya? Y esa tabla se aplica bajo el concepto también de aprendernos las tablas. ¿Qué vamos a hacer? Mire, para que veamos el mismo ejemplo y entendamos lo que yo les quiero decir, es que vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre 6, entre 8 y entre 12. ¿Ya? Miren, a este lado de la tabla, en esta línea, vamos a colocar la tabla en la que aparece la mayor cantidad de resultados en ella. Por ejemplo, si yo empiezo con la tabla del 2, ojo, con la del 1 no se puede porque si yo multiplico o coloco aquí 1 y digo, ¿por qué número multipliqué el 1 para que me diera 12? Por 12, porque 12 por 1 es 12. ¿Por qué número multipliqué el 1 para que me diera 8? Por 8, porque 8 por 1 es 8. ¿Y por qué número multipliqué el 6? Perdón, el 1 para que me diera 6? Por 6. Entonces, ¿qué es lo que hice? Volví a repetir lo que estaba arriba. Entonces, el 1 nunca debe ser utilizado acá. Pero podemos empezar por el que sigue, que es el 2. Y colocamos 2. Y luego decimos, ¿qué número multiplicado por la tabla del 2 me da 12? O, cuando tenemos un 2, podemos sacar la mitad de los números. Bueno, en este caso, en la tabla del 2, yo digo 6 por 2 es 12.
Me voy a la otra y digo, ¿qué número multiplicado por 2 me da 8? En este caso es 4. 4 por 2 es 8. Y por último, ¿qué número multiplicado por la tabla del 2 me da 6? En este caso es 3. 3 por 2 es 6. Bueno, nos queda el 4, el 3 y el 6. Para que esto se acabe, cada fila debe llegar al número 1. Cuando llega al número 1, se acaba la fila. ¿Ya? Pero en este caso tenemos el 6, el 4 y el 3. Bueno, la idea es que tenemos que buscar una tabla en la que esté la mayoría de estos números. Si no están todos, la mayoría. En este caso, el 6 y el 3 aparecen en una tabla, ya que es la tabla del 3. Pero en la tabla del 3 no está el 4. Pero en la tabla del 2 aparece el 6 y el 4, pero el 3 no está. Entonces tenemos dos alternativas. La primera es colocar un 2 acá abajo y hacer el 6 y el 4, o colocar el 3 y hacer el 6 y el 3. ¿Ya? Empecemos y hagámoslo diferente. Empecemos por el 3. ¿Ya? Ahora digo, en la tabla del 3, 3 por cuánto me da 6, en este caso es por 2, porque 3 por 2 es 6. Como en la tabla del 3 no aparece ningún número que multiplicado por el 3 me dé 4, el 4 lo repito. Y ahora me voy al último. 3 por cuánto me da 3. En este caso, 3 por 1 me da 3. Y como llegué al 1, esta fila se acabó. Y ahora me queda el 4 y el 2. ¿En qué tabla de las que yo conozco aparece el 4 y el 2? En la tabla del 2. Porque en la tabla del 4 aparece solo el 4, pero no aparece el 2. ¿Ya? Porque 4 por 1 ya es 4 y nos saltamos el 2. Entonces vámonos por la tabla del 2. Recuerden que cada vez que van multiplicando, van colocando un número acá abajo. Empecemos por la del 2. 2, ¿por qué número me da 2? En este caso es 1, porque 2 por 1 es 2. Y si llegamos a 1, igual que en el 3, esto se acaba. Vamos al 4. ¿Qué número multiplicado por la tabla del 2 me da 4? Y esto es 2, porque 2 por 2 es 4. Pues bien, ya se acabó el 1 acá, la de la línea del 6, ya se acabó con 1 la línea del 12 y me queda solo el número 2. Ahora, ¿en qué tabla aparece el 2? Ya, en la tabla del 2. Y digo, ¿qué número multiplicado por 2 me da 2? En este caso es 1, porque 2 por 1 es 2. Y cuando llegamos a 1, se acaba. Y eso nos indica que ya terminamos este proceso. Pero nos falta 1, porque recuerden que tenemos que llegar al mínimo común múltiplo entre 6, 8 y 12. Para que veamos si es realmente este. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar todos estos números que aparecen a este lado, el 2, el 3, el 2 y el 2, y los voy a multiplicar. El 2, el 3, el 2 y el 2. Digo, 2 por 3 es 6. 6 por 2 es 12. Y 12 por 2 es 24. O sea que el mínimo común múltiplo entre 6, 8 y 12 es 24.
Y eso es todo lo que deben hacer. ¿Ya? La idea es que lo trabajen y lo puedan ir haciendo con calma. Para terminar, una vez que realicen esas páginas, la 40, la 41, la 42 y la 43, van a hacer a modo de práctica, ya, la página 44 y 45. En ella van a encontrar los ejercicios que hemos ido haciendo en estos temas. ¿Ya? Esa no la envíen porque la idea es simplemente que practiquen un poco estos contenidos. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen llegar a mi correo y yo de forma puntual en el ejercicio o en la actividad que están realizando les puedo hacer un video para que todos lo conozcan y puedan tener la respuesta a ese ejercicio. Niños y niñas de sexto año básico, espero que estén bien. Cualquier duda ya lo saben, me la hacen llegar, yo se las responderé. Y traten de estar bien, de cuidarse, de no salir y de protegerse para lo que está ocurriendo no solo en nuestro país, sino que en el mundo. Vamos a vernos en una próxima clase. Que estén muy bien. Saludos y nos vemos.